Ya están. Uy. Vale. Bienvenidos al auditorio Alberto Lleras Camargo. Al ingresar al auditorio, ubique la salida de emergencias señalizadas con luz verde. En caso de emergencia, conserve la calma y evacúe con precaución. Les pedimos el favor de apagar sus teléfonos celulares. Le recordamos al público asistente que está prohibido consumir alimentos y bebidas en el auditorio. Gracias. Le recordamos al público asistente no descuidar sus objetos personales. De igual manera, le recordamos que está prohibido consumir alimentos y bebidas en el auditorio. Gracias. Recuerde lavar tus manos con agua y jabón y ser lo mínimo cada 3 horas. Esta es la medida preventiva más eficaz para evitar la transmisión del virus. Lavarte las manos te puede salvar la vida y proteger a tus seres queridos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al encuentro Innovación en Salud, Soluciones Locales para Problemas Globales, en el marco de la Semana de la Innovación 2022. Nos emociona mucho poder organizar este espacio de forma híbrida y estamos transmitiendo en vivo también a través de nuestras redes, así que le damos un saludo muy especial a quienes nos acompañan a través de ellas. Como muchos de ustedes ya saben, este año el departamento que está liderando la Semana de la Innovación de Uniandes es Ingeniería Biomédica y por eso el tema que nos reúne hoy es la salud. Contaremos con la presencia de 4 destacados panelistas con experiencia en el sector clínico, público y empresarial, quienes serán moderados por David Vigio, nuestro director del Departamento de Ingeniería Biomédica. Le damos una cálida bienvenida a Catalina López, ejecutiva de tecnologías exponenciales en Boston Scientific, Juan Gabriel Sendales, gerente general de la Fundación Cardioinfantil, Iván Darío González Ortiz, consultor principal de salud en la empresa Gresa y ex viceministro de salud, Ricardo Beltrán, gerente general de 3Biomat. Cada panelista tendrá entre 10 y 15 minutos para hacer su presentación, en donde nos contarán mucho más sobre sus iniciativas actuales, los conoceremos mejor y posteriormente iniciaremos con el conversatorio. Al final de la charla, ustedes podrán participar haciéndole preguntas a los panelistas. Iniciamos entonces con la presentación del doctor Sendales. Por favor. Gracias.
Bueno, muy buenas tardes y gracias al Departamento de Ingeniería Biomédica, a David por la invitación. De verdad que para mí es un privilegio estar acá en esta Semana de Innovación y hablando de un tema que de verdad me apasiona y me gusta mucho. Hace poco estuve con un consultor de marca y me decía, vamos a hablar un poco por economía de tiempo, de las cosas negativas. Y creo que la propuesta de hoy también es hablar un poco de temas no tan positivos de la innovación, sino responder esta pregunta que dice ¿por qué es tan difícil innovar en salud? Y es lo que pretendo contarles un poco. Estas son una foto del hospital donde estoy, la cardio, los temas donde me encuentran. Usualmente no pongo correo electrónico porque ya no lo uso, no, es una herramienta que lleva ya varios años que uso poco, pero ahí está Twitter. Y aprovecho y hago una propaganda personal de un podcast que estoy iniciando que se llama Médicos en Primera Línea. Y de hecho ahí hay un par de episodios y consultorios que así se llaman de innovación. Voy a comenzar con este libro y preparando estas diapositivas me acordé de un libro. Tuve el privilegio de trabajar con el doctor José Félix Patiño hace ya muchos años. Y fue el primer libro que él me dijo que tenía que leer si estaba hablando de informática médica, que así se llamaba el término hace 20 años, y se llama El Quinteto de Cambridge. Y es escrito pues, por un físico y por un novelista, es una escena de 7 tiempos. Me puse después a buscar que eran 7 tiempos, pero es aperitivo, entrada, sorbete, sopa, fondo 1, fondo 2 y postre. Y es una escena de 7 tiempos en una universidad que es el Christ's College, que fue fundado en 1432, algo así, en Cambridge, y hace parte de Cambridge. Cambridge son varios colegios. Y la pregunta que estaban discutiendo era esta: oiga, ¿podemos construir una máquina que pueda construir y duplicar los procesos cognitivos humanos? Y esa era la respuesta que tenía que contestar. Y para eso invitaron a 5 personajes bien importantes. El moderador era Charles P. Snow, físico también, pero invitaron a este señor que fue el que se inventó la mecánica ondulatoria, seguramente ustedes la revisan en sus ciencias básicas. Wittgenstein, que es filósofo del lenguaje y del pensamiento lógico, y él lo que decía era que para volverse consciente una máquina tenía que vivir las experiencias como era el dolor, el placer, la alegría y la pena, y eso es lo que él argumentaba en ese libro que nuevamente se lo recomiendo. En Kindle está como en $1, creo que lo venden, y es muy barato. El otro que estaba ahí era este señor Haldane, que fue el creador de la genética de poblaciones, y él decía que la mente es una entidad separada de la materia, de modo que si la máquina quería ser lo suficientemente sofisticada, no podía hacerlo, porque le faltaba algo muy importante, y era como esa fuerza, digamos, biológica y genética que tenemos todos los seres humanos. Y otros 2 físicos, uno que es muy conocido, Turing, pero también Schrödinger, que decían que el problema no es la sustancia, sino cómo está organizada. Y les recomiendo ese libro porque de verdad son los principios básicos de todo lo que vamos a ver hoy, sobre todo de informática y de innovación. Y este señor escribió otro libro bien importante también y de pronto muy oculto, y él decía que la ruptura de las 2 culturas, y hablaba de una cultura científica y una cultura muy humanista, era el problema para no poder solucionar problemas. Y es lo que dice, le pregunta a los científicos cuántas obras de Shakespeare se ha leído, o le pregunta a los humanistas, explíqueme la ley de la entropía, si la puede explicar. Y él decía que esas brechas y esas diferencias es lo que nos tiene hoy en problemas. Entonces son 2 temas, digamos, para introducir un poco lo que quiero decir. Este artículo también lo encontré y es de Harvard,
y habla sobre por qué es tan difícil innovar, y es la respuesta que hoy queremos, digamos, responder con este tema. Es una profesora, Regina, es una profesora del colegio de Harvard, de la Escuela de Negocios, y habla de todo el tema de innovación. Y lo que proponen son, mire, en innovación hay tres tipos, en salud hay tres tipos de innovación. Una que es cómo los pacientes usan los servicios o los productos de salud. Otra que son las nuevas tecnologías, llámense medicamentos, dispositivos o nuevos productos. Y una tercera que son modelos de negocios, integración vertical, integración horizontal. Y sobre esos tres espacios, digamos, se mueve la innovación en salud. Seguramente podemos listar otros, pero si los quisiéramos categorizar, estos son los tres, digamos, principales tipos de innovación en salud. Y acá les traigo varios ejemplos. Yo no sé si se acuerdan, pero esto es una prueba que se llama una prueba de monitoría Holter, que la idea es tomar los ritmos del corazón en 24 horas. Ya hay modelos de 6 días, pero estos eran los cables que poníamos, y digo que todavía los ponemos porque la mayoría de hospitales tienen este tipo de cables, y hoy están estos dispositivos, y existen, se comercializan, se usan aquí en el país, y son dispositivos que incluso ya no miden 24 horas, sino miden 6 días completos de monitoría, y son cosas, y tiene mucho que ver con lo que les mostraba ahora de cómo los pacientes están de cierta manera utilizando ya la tecnología de una manera diferente. Este es un dispositivo también reciente, y reciente hablo de un par de años, no más de 4 años, que es un monitor permanente para medir la glucometría, y a través de un dispositivo móvil o del mismo celular se puede medir. Tuve la experiencia de usarlo hace un par de años, y le decía yo ahora al grupo que yo soy un adoptador temprano en tecnología, entonces me lo puse. Es un chuzón pequeño que hay que hacer, pero puede uno mirar cómo oscila la glicemia. ¿Para qué sirve eso? Todavía no sabe uno, pero seguramente un paciente diabético sí le puede servir mucho para sus cálculos de requerimientos de insulina. Estas son aplicaciones que hoy existen también de cómo podemos comunicarnos mejor con los pacientes que están en un hospital, y todas son herramientas comprobadas. Todo el tema de radiología y de los POCUS, que son esos ecógrafos portátiles que hoy en día están funcionando. Todos aprendimos a hacer ejercicio a través de plataformas en pandemia, y de una manera muy sencilla, y es la forma como se está haciendo. Este lo traje de manera intencional. La fecha de esto creo que es 2008, porque hoy todo el mundo está muy entusiasta y muy exaltado con el metaverso. Para mí el metaverso es una versión mejorada de esto. Tuvimos en una de mis vidas pasadas la experiencia de tener un hospital en Second Life. Yo trabajaba antes en la Fundación Santa Fe, en el periodo de residencia como del 2000 al 2011 más o menos. Hicimos el hospital en Second Life. Obviamente de pronto no era el momento para hacerlo, pero esto ya existe, y vuelvo y les digo, la fecha es 2008. Entonces son como reencauches de esa tecnología, pero hoy en día sin duda pueden tener un impacto mucho mayor, sobre todo después de pandemia. Y estos son otros portales que no voy a detenerme ahí, pero son portales donde ofrecen una cantidad de herramientas a los pacientes para comunicarse mejor. Esto también hace parte de mi vida pasada, que es Doctor Chat. Ahí está la publicación. Lo que pretendíamos hacer en esa época era a través de mensaje de texto, y entiendo que esta herramienta trascendió, y trascendió incluso en pandemia. También tuvo una exposición bien importante, porque era la forma de responderle a los pacientes, digamos, esas necesidades. Entonces, ya con esos ejemplos, lo que quiero hoy conversar un poco y dejarlo planteado es cuáles son esas fuerzas, digamos, que afectan hoy en día, digamos, la innovación. Y se proponen 6 fuerzas, digamos, que son las que la afectan y la impiden, y hay que entenderlas muy bien. El primero, y este es un concepto que se lo aprendí recientemente al doctor Iván González, y es que las partes interesadas o los stakeholders en salud, cada uno tiene unas agendas diferentes. El paciente está pensando en oportunidad, en acceso, en interoperabilidad, en experiencia,
el hospital está pensando en sostenibilidad, en temas financieros, en cómo compro más barato, los laboratorios en cómo acceder más rápido a las tecnologías, etcétera. Y eso es uno de los temas que destruyen o refuerzan el éxito de la innovación, porque es muy difícil, cada uno con agendas diferentes, poder llegar a pensar de una manera coherente y puntual. Ese es un punto, digamos, que quiero dejar ahí. El segundo tiene que ver con el financiamiento. Y aquí con financiamiento, a ver si puedo mover esto. El segundo tiene que ver con financiamiento y habla de esas formas, digamos, de cómo se financia la innovación. Yo les digo que en la Cardio no tenemos un presupuesto destinado a innovación, por lo menos no el que se requiere. Dicen las compañías, por ejemplo, grandes de innovación, que uno debería invertir más o menos el 10% de las utilidades en innovación, y estamos muy lejos de esa inversión. Entonces, ese es un punto, digamos, importante de una barrera. Y la otra forma es, bueno, listo, una vez hice la innovación, ¿cómo hago que me compren ese servicio o que me compren? Y acá viene una cantidad también de temas y asuntos que más adelante vamos a hablar, pero hay una mezcla muy complicada. Y en salud también se difiere mucho de otras industrias. Si uno mira, por ejemplo, la forma de financiar de las startups de tecnología, en menos de 3 años tienen un fondo de inversión, tienen un ángel que invierte en la innovación, pero en salud esos mecanismos para nosotros son completamente desconocidos. Yo no me imagino la cara de mi junta directiva diciéndole que tengo un inversor que quiere invertir en unas nuevas válvulas cardiovasculares y que quiere probar con nosotros si eso funciona o no. Creo que eso no lo va a entender una junta directiva de estos hospitales tradicionales, pero ahí también hay barreras en el tema de financiamiento y en el tema de cómo capitalizo yo esa inversión. El otro tema, digamos, que tiene que ver con la regulación, lo hablamos ahora antes de comenzar, que es una regulación, obviamente está sobreexigida claramente, pero también es necesaria, porque es que no podemos nosotros comenzar a tener, digamos, pérdida de control cuando son innovaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de un paciente, y acá hay discusiones de diferentes maneras. De pronto, vuelvo y repito, una regulación muy sobrevalorada y sobredesarrollada, pero son temas que también la impiden. Un cuarto tema tiene que ver con la tecnología, y esa tecnología habla sobre la base sobre la cual están hechas las innovaciones y la forma, digamos, como se presta de una manera eficiente y conveniente el tema. Y acá hay conflictos, por ejemplo, con los grupos médicos. Yo puedo hacer una innovación, pero ahora ruéguele a los grupos médicos para que la adapten o la adopten a su práctica clínica. Eso es un problema muy grande. Los grupos médicos, por ejemplo, responsabilizan a la industria farmacéutica o a los dispositivos de ser quienes encarecen en la atención en salud. Volvemos a esas agendas divergentes donde desde la perspectiva del asegurador tenemos que comprobarle que esa tecnología tiene efectividad, es costo efectiva, es costo eficiente, puede utilizarse para salud poblacional, etcétera. Entonces ese tema de tecnología es otra de estas barreras. Lo otro tiene que ver con el paciente, una palabra que, mirando la etimología, viene de sufrir o de aguantar, de ahí viene la palabra paciente, que es un término también que está mal utilizado. Y digo que está mal utilizado porque el paciente ya no quiere ser paciente, ya quiere ser, está más empoderado, tiene más información, tiene más acceso a muchas cosas, por lo tanto está cada vez más comprometido con lo que quiere y exige mucho del sistema, y muchas veces el sistema no es capaz de devolverle esas necesidades, digamos, que tiene, y por eso llamo ahí que ese nombre es un poco obsoleto, pero también muy pasivo, porque ya quieren tener una actividad mucho mayor. Y finalmente el tema de responsabilidad, creo que es otro tema, digamos, que hay que revisar, y nuevamente lo que planteaba ahora, una responsabilidad demostrando costo-efectividad y demostrando seguridad, que son temas.
Entonces, estos son como esa ruta, digamos, de por qué es tan difícil innovar, y lo dejo ahí como planteado, y seguramente los que siguen van a profundizar en algunos de estos temas. Pero quiero terminar con esta frase que siempre la he tratado de decir, y es que la innovación no se puede programar. O sea, yo no puedo tener en este momento en el hospital un espacio que dice Centro de Innovación, porque hoy en día las cosas están para manejarse de una manera diferente, y se desarrollan las personas que tienen la idea. Yo no puedo obligarle a los médicos a que innoven si no creen en la idea, si no la tienen, y creo que es un mensaje, sobre todo en esta semana de innovación, y es que eso se desarrolla en el corazón de las personas que tienen las ideas. Eso es lo que quería dejar, digamos, para el panel. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias al doctor. Vamos a continuar con la presentación del doctor Iván Darío González, por favor, para que vaya subiendo. Hola, muchas gracias a David y a toda la facultad y el departamento por la invitación. Es un gusto compartir el panel con Juan Gabriel, Catalina, Ricardo, y pues con usted. La idea es poder hablar un poquito de esto, a ver cómo nos organizamos. Quisimos traer estas 4 cosas con Alex, que me ayudó mucho y que sabe harto de tecnología y de salud, a ver cómo logramos organizarlo pensando en botar algunas ideas alrededor del proceso. Pero hablar de esto es difícil, pues está Andrea acá, que ella sí sabe de innovación, entonces no es fácil, pero va a tratar. Entonces quería empezar con un slide que es este. Seguramente muchos de ustedes son demasiado jóvenes y no vieron los supersónicos, pero cuando yo era chiquito, todo lo que pasa hoy pasaba en los supersónicos. Entonces había, digamos, teleejercicio, había teletrabajo y había teleconsulta. Y todo eso que pasaba cuando yo era chiquito, hoy es realidad y todos lo hacemos pues varias veces al día. Y la pandemia trajo muchas cosas buenas, dejó muchas cosas duras, dejó muchas heridas, pero una de las cosas buenas es que nos ayudó a acelerar la transformación digital de una forma sustancial. Entonces yo creo que, digamos, aquí hay una mirada interesante de lo que tenemos. Estamos entonces en la 4ª revolución industrial. Solo para acordarnos, la primera fueron las máquinas a vapor, la segunda la producción en masa o la línea de montaje cuando Ford arrancó a montar carros en línea, la tercera hace unos par de décadas con la informática, los microchips y el desarrollo de la electrónica, y ahora estamos en esta revolución con la digitalización, la robotización, la inteligencia artificial, la conectividad. Y yo creo que realmente acá viene una profunda transformación en donde tenemos que entenderlo, entender quiénes somos nosotros como individuos dentro de esa transformación. Y me parece que ahí está la esencia del tema,
porque a veces nos vamos a mirar afuera y se nos olvida mirar adentro quiénes somos nosotros y qué capacidad tenemos de adaptarnos para transformar la realidad que está a nuestro alrededor. Creo que eso requiere una mirada hacia adentro. Un recuento de cuánto tardaron algunas de estas iniciativas que ustedes ven en llegar a 50 millones de usuarios. Entonces las aerolíneas tardaron 68 años, el teléfono 50, las tarjetas de crédito 28 años, el cajero automático 18 años, los automóviles 62 años, la electricidad 46, 22, 14, y fíjense que a partir del celular empieza todo a moverse de una forma bastante rápida, al punto que este jueguito de Pokémon Go, que varios se cayeron y se partieron las patas buscando el Pokémon, se demoró 19 días en llegar a 50 millones de usuarios. Twitter pues se demoró 2 años, miren el rollo que está hoy, YouTube 4 años, Internet 7 años, iPod 4 años, ustedes vieron que lo pensionaron en esta semana, ya sale de juego, ¿sí? Pero se demoró 4 años, eso es 15 veces menos que lo que se demoró una aerolínea o las aerolíneas en llegar a 50 millones, o sea, la velocidad es dramática, la velocidad en que estamos adoptando las tecnologías es dramática, pero no se nos puede olvidar que la brecha también es dramática. La tecnología está creciendo de manera exponencial, pero la capacidad de las instituciones, de las compañías privadas y de los individuos es lenta. Y esta brecha solo va a ir creciendo. Juan Gabriel decía que él es un adoptador rápido de tecnología. A mí me cuesta trabajo usar el celular. Yo, digamos, todavía no tengo Rappi ni tengo Spotify, me cuesta trabajo, ¿sí? O sea, yo soy lento, o sea, yo soy de los que bajo esto, pero realmente no soy yo. Es que hay mucha gente que le cuesta trabajo y que cada vez le cuesta más trabajo y entramos como en un analfabetismo nuevo y entonces nos vamos quedando atrás, y yo creo que no es algo menor y es parte de entender quiénes somos y cómo estiramos la mano para servir. Aquí está el tema de la competitividad. Colombia le cuesta trabajo, no está por supuesto dentro de los primeros del mundo, pero tampoco está dentro de los primeros de América Latina. Yo creo que hemos hecho un buen esfuerzo, yo creo que hemos avanzado, hay un buen ambiente para desarrollar cosas, pero no hemos logrado. Por muchas razones no lo hemos logrado, porque nos falta conectividad, porque nos faltan carreteras, porque nos faltan puertos, porque nos falta capital humano. Entonces yo creo que estamos en un punto donde cada individuo hace la diferencia y un escenario como este, en esta universidad sí que la hace, porque realmente estamos formando gente que puede jalar al país desde donde se pare. Y yo creo que ahí hay otro mensaje importante. Si soy yo el que tengo que entender cómo me veo a mí mismo frente a este entorno tan cambiante, pues la segunda pregunta es ¿qué puedo aprovechar de este entorno que me da Colombia o que me da esta universidad para ayudar a generar un bien común, a generar un bien superior? Y yo creo que eso es una reflexión grande y me parece que es una reflexión hacia adelante que le debe quedar a las personas que están en este mundo, porque muchas veces por estar mirando hacia adelante se nos olvida mirar hacia adentro y entender quiénes somos para jalar las capacidades que tenemos. Algunas ideas para cerrar esta introducción. 47% de los trabajos que hoy existen se van a desaparecer, el jefe de Cata lo dice siempre. El 80% de los productos que hoy vende esa empresa, que se llama Boston Scientific, no los va a vender en 25 años. Y ya estamos viendo que no se venden. El papá de García Márquez era ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Telegrafista. Hubieran podido innovar, eso se acabó, ¿sí? Eso ya no existe. Y vamos a seguir avanzando hacia una cantidad de cosas que se van a acabar. ¿Con qué lo vamos a recoger y cómo nos vamos a adaptar como personas? Es clave entenderlo. El Foro Económico estima que el 65% de los estudiantes de primaria van a tener profesiones que no existen actualmente. Digamos que hoy la mayoría quieren ser youtubers, por lo menos los niños chiquitos, pero yo creo que hay una cantidad de profesiones que van a empezar a desarrollarse y que son nuevas y que tenemos que entender cómo nos vamos adaptando a crear ambientes de colaboración en eso. La diferenciación se vuelve cada vez más dura, hay un cambio de paradigmas, ya los peces grandes no se comen tan fácil, por lo menos a los pequeños, y han desaparecido el 52% de las empresas de Fortune 500. Muchos de nosotros que crecimos con los supersónicos, crecimos también con una empresa que se llamaba Kodak. Mis hijos no saben qué es Kodak, no lo conocen, ¿sí?
Y seguramente a usted, ahí veo caras, ¿qué es eso? No, ni idea. No, es que sin eso no había familia, no había paseo, traiga la Kodak. Era con lo que se tomaban las fotos y había rollos Kodak y almacén. Ya eso no existe, todo cambió y no nos hemos dado cuenta necesariamente de la implicación del cambio. Entonces, quisimos traer este slide, yo creo que, pues, digamos, con el disclaimer que significa haber trabajado en este gobierno, pero yo creo que sí hay unos temas de regulación interesantísimos. Ahorita en Gresa, con Alex y con otra persona estamos trabajando en un proyecto del tema de Sandbox, para ver si hacemos una serie de aproximaciones a cómo comernos la tecnología médica con diferentes empresas de la industria y de devices. Entonces yo creo que hay una serie de regulaciones que vale la pena conocer, que vale la pena entender, porque hay un marco que nos diferencia y a veces en esa mirada complicada estamos mirando algunas cosas y se nos olvida mirar ese marco regulatorio. Entonces los invito a que miren pues todo este marco regulatorio porque vale la pena entenderlo, a ver qué oportunidades hay para aprovecharlas. Este slide, que lo hizo un buen amigo que se llama Germán Rueda, recoge todas las innovaciones de startups que hay en Colombia alrededor de la gestión del riesgo, de diagnóstico, del desarrollo de software, bueno, de muchas categorías. No todas son exitosas, pero ya vimos esta semana que Avi se volvió en segundo unicornio colombiano. Entonces tenemos Rappi, tenemos Avi. Yo diría que Nubank, aunque no es colombiano, tiene ADN colombiano por ahí metido. Entonces, fíjense que hay una cantidad de cosas, pero yo creo que hay un error conceptual importantísimo y es que estamos basando la transformación en la tecnología y se nos está olvidando que la transformación es más de estrategia que de tecnología. Y yo creo que ahí hay un elemento clave para desarrollar y pensar en este tipo de escenarios. Esta la quisimos traer con un signo de interrogación porque es la evolución de la salud pública. Entonces dice que en el siglo XVIII se aislaba a la gente y se ponía en cuarentena a las personas enfermas, que el enfoque principal de la salud pública en el siglo XIX era la gestión del ambiente físico. En el XX nos metimos en el tema de factores sociales como la vivienda, el empleo, los ingresos, etcétera, y en el siglo XXI la genética y la genómica de salud pública se centra en aplicaciones de genética y genómica para mejorar la salud. Pero acabamos de vivir la pandemia y terminamos en cuarentena, como en el siglo XVIII, y limpiando las llantas de los carros y quitándonos los zapatos en la puerta de la casa, ¿sí? Entonces yo creo que definitivamente nos falta el tema y nuestra gran innovación, que era una app que pretendía aproximarse al coronavirus, pues realmente no terminó funcionando mucho y nos perdimos un poquito entre el siglo XVIII y el siglo XXI y hoy estamos viendo, como ya algunos artículos lo señalan, que va a resultar más cara la cura que la enfermedad, en destrucción de empleos, en pobreza, en inequidad y en una serie de cosas que haberse olvidado de la evolución de la salud pública es clave. Entonces, siento yo, sin saber mucho, que desde una escuela o de un departamento de estos, pues pensar en estas reflexiones es importante porque la vida va tan rápido que a veces nos pasa y nos arrastra. Yo creo que pararse y reflexionar alrededor de quiénes somos y cómo queremos transformar es importante. Quisimos traer estos ejemplos que ustedes deben conocer de sobra, pero son ejemplos importantes. O sea, Reynolds, hay un debate, pero el tipo se inventó el marcapasos, ¿sí? Y Barraquer, pues que no era colombiano, pero se lo inventó en Colombia, se inventó la cirugía refractiva y el trasplante de córneas. Y Hakim se inventó la válvula de Hakim. Y el método Cangura se lo inventó este pediatra Edgar Ruiz. Y bueno, una bolsa para cuando la gente se le salen las tripas después de una cirugía se le inventaron también acá. O sea, son invenciones que realmente sin tener todo el marco que tenemos hoy, terminaron siendo importantes para el mundo y hoy se usan y sobre ellas se han construido. Entonces, si eso era antes, que había menos, ¿por qué no pensar hoy que tenemos la capacidad de inventarnos muchas otras cosas si entendemos sobre todo la pasión de lo que queremos producir y desarrollar? Me meto en valor en salud porque a veces se nos olvida esto. Hay un chiste malo para los médicos y es que dicen que los especialistas son aquellos que saben cada vez más hasta saberlo todo de nada, ¿cierto?
Entonces uno se vuelve médico, después se vuelve ortopedista, después se vuelve miembro superior, después se vuelve mano y termina sabiendo todo de la mano, pero se le olvida que detrás de la mano hay un señor o una señora y que hay hipertensión y que hay problemas en la casa y que falta la plata y que todos los problemas de los seres humanos. Entonces yo creo que cuando uno está pensando en distintos dispositivos en salud, no tiene que pensarse en esto. Hoy una de las cargas, voy a decir 2 ejemplos de lo mismo. ¿Ustedes vieron cuántas personas se murieron en el primer trimestre por accidentes de tránsito? Fue una locura. Miles de personas en Colombia, la mayoría motociclistas jóvenes. Primera causa de muerte en niños de 8 a 14 años, accidentes de tránsito, porque no les pone el cinturón de seguridad y las sillas apropiadas. Entonces, cuando uno piensa en innovar en salud, muchas veces se mete entre los hospitales y hay mucho por innovar. Juan dio las diferentes opciones, pero cuando uno mira al ser humano, hay factores socioeconómicos, del ambiente físico, del comportamiento y por supuesto de la salud, donde uno se puede parar a mejorar. Entonces yo creo que sí es importante pensar en ese tema. El tema del carro automático con todos sus rollos, pues es un tema que nos deja claras preguntas de futuro cuando cada año se mueren en Colombia 7.500 personas, la mayoría de ellos jóvenes, por accidentes de tránsito. Eso es un municipio pequeño. Entonces, cuando vamos a pensar en innovación, debemos pensar en el ser humano y no solo en un componente de los factores determinantes. Y esta también nos pareció chévere, esta la vivimos con Cata, es de Salazar, de Breakthrough, y dice que el valor vive en la esquina de la relevancia con la diferenciación. Si algo es relevante y es diferente, crea valor. ¿Qué pasa cuando algo es relevante pero no es diferente? La gasolina. Ustedes todos los días le echan gasolina al carro, todas las semanas, es relevante pero no es diferente. Entonces llegan a una bomba y en la bomba les dicen bienvenido, que tengas un día lleno de energía. Y en la otra le dicen tú eres el piloto de la Fórmula 1 y en la otra le ponen un tigre con un supermercado detrás. Pero en el fondo es gasolina, a mí me da lo mismo, donde me prendió el tanque, ahí trato de echar. Es relevante pero no es diferente. Cuando algo es diferente pero no es relevante, se vuelve el oro de los bobos, porque a nadie le importa, entonces es súper diferente pero realmente no es relevante. Entonces, ¿cómo pensar siempre en aquellas cosas que son relevantes y que además son diferentes porque ahí está el valor? Y hay empresas que han pasado por esto mucho tiempo y no logran encontrar o la relevancia o la diferenciación. Y en el mundo de hoy todo se está volviendo bastante igual, hay poca diferenciación, por lo tanto hay una convergencia competitiva que hace necesario repensar los procesos alrededor de los seres humanos. Para nosotros en salud, siempre lo hemos dicho, el valor está en la triple meta. Y la triple meta no es nada distinto a mejorar el estado de salud de la población, responder a las expectativas de los ciudadanos y propender por la sostenibilidad de los sistemas. Es simple y lo simple a veces es bueno y a mí me parece que esta es la mejor definición de cómo crear valor en salud. Con algo que recogía Juan Gabriel, el usuario en el centro. La agenda del sector salud es si la plata alcanza, si el flujo de caja llega, si la regulación de los precios, una cantidad de cosas. Lo que le duele a la gente, si le dan las citas, si lo operan, si el médico lo miró a los ojos y si llegó a pedir la historia clínica y se le entregaron. ¿Cómo alinear esas dos cosas? ¿Cómo usar? Como decía Juan en su primera línea de innovación, mejorar los servicios de la forma como la gente los usa. Yo creo que ahí quedan preguntas interesantes. Y termino con una cosa final, solo 2 slides o 3 de emprendimiento y unos para cerrar. La clave del éxito es empezar antes de estar listo. A mí la que más me gustó cuando estábamos creando Gresa era la de un paracaidista que saltaba sin tener abierto el paracaídas a 1000 metros. Y claro, es un enredo porque uno se puede estrellar, pero es que no hay momento perfecto para emprender. Hay que sentirlo acá y no verlo afuera. Y si uno lo siente acá es mucho más fácil. 4 frases grandes, no voy a entrar en el detalle porque ya me estoy pasando del tiempo, pero ahí hay 4 frases que a mí me parecieron interesantísimas de gente muy distinta, ¿sí? Steve Jobs o Madeleine Albright, que se murió hace 2 semanas, o este señor, que fue el primer esclavo negro que se graduó en Iowa State University, o esta señora que es experta en chimpancés. Y fíjense que aquí no estamos hablando ni de tecnología, ni de regulación, ni de nada, distinto a una causa más grande que nosotros mismos, pasión, confianza en uno mismo para perseguir sus sueños, servir a otros, trabajar duro
y no renunciar a lograrlo para encontrar el camino que uno quiere. Y yo creo que eso es verdad. Yo creo que cuando uno está acá tiene que sentir qué quiere y trabajar por eso. Y estoy seguro que todos ustedes tienen miles de sueños adentro. Hay que escoger unos y echar para adelante. ¿Cómo? Pues estamos en momentos de grandes cambios, entonces ¿dónde podemos impactar? De esas ideas que tenemos, ¿cuál queremos? Y uno siempre se arrastra o se deja arrastrar por cosas que son distintas a la vocación. La ambición de tener plata, la ambición de ser famoso, muchas ambiciones, pero lo que realmente permite alinear la vida es la vocación de lo que uno es y lo que lo hace a vibrar a uno con lo que uno hace. Ese día uno se vuelve feliz, no importa qué esté haciendo. Y yo creo que ahí hay una esencia central para personas que quieran atreverse a pensar distinto en un mundo cambiante, en un mundo lleno de innovación. Empezar donde estamos, usar lo que tenemos y dar lo mejor de nosotros, cada día, porque cada día cuenta. Esta filósofa famosísima colombiana, en mi concepto una de las mejores de la actualidad, que se llama Shakira, dice que no es lo mismo vivir un día 10.000 veces que vivir 10.000 días. Y yo realmente creo que cada día vale la pena para aprender, para aportar, para servir, para conocerse a uno mismo. Creemos que la revolución no es la revolución de las máquinas, sino de las personas. Nosotros como personas y las personas a las que vamos a servir con nuestro trabajo. Que la transformación digital no se trata de tecnologías, sino de estrategia. Que necesitamos volver a hablar. Y creemos que la mejor definición de liderazgo es que el líder es un guardián de conversaciones. Entonces la pregunta que yo diría es, ¿qué conversaciones queremos tener? ¿Cuántas conversaciones tuvo David para estar hoy aquí sentados con la decana, el señor vicedecano, con 4 invitados, con una cantidad de gente conectada? ¿Cuántas conversaciones? Y aquí estamos. Entonces, ¿cuáles conversaciones quieren tener ustedes a partir de su pasión y de sus sueños? Y yo trataría de fomentar esas. Mil gracias. Muchas gracias al doctor González por su revolucionaria charla. Llamamos ahora al doctor Ricardo Beltrán para que continúe con la presentación. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, David, por la invitación. Bueno, es difícil con estos cracks seguirles, pero voy a intentar ser un buen orador. Yo traje una charla para hablarles de un producto que se llama Biomex X y como estamos hablando de soluciones locales para problemas globales, esta es una solución que se hizo acá. De hecho, pues le traje el caso porque yo soy ingeniero mecánico de esta universidad, hice la maestría en ciencias biomédicas y bueno, siempre es bueno volver. Antes de esto les quiero contar una historia breve de un producto pues, que se desarrolló en la década de los 80, un investigador muy famoso hoy, pues el doctor Steven Baila, que tiene más de 200 patentes y empezó a trabajar con un producto que es aislado de submucosa intestinal porcina. Ese producto más adelante fue aprobado por la FDA para utilizarse en casos de quemaduras. Tuvo un spin-off de la misma universidad de Purdue que fue Cook Biotech. Tiene una historia bien interesante porque incluso los estudiantes que trabajaron en ese desarrollo, más adelante el doctor Patel pues es actualmente el presidente de la compañía y uno de sus colegas es el
Chief Clinical Officer o algo así por el estilo, y siguen ahí vinculados al proyecto. Entonces, esa tecnología, y gracias al grupo de Ingeniería Biomédica de esta universidad, pues también surgió un interés, y esta es una fotografía que encontré para ustedes de los injertos vasculares en los que yo trabajé en ese momento. Entonces, les traigo un paralelo. La historia va a ser irrelevante la que les acabo de contar, porque pues muestra la experiencia de haber desarrollado un producto, y más allá de contar eso, yo lo que les quiero dejar hoy son los tips que a nosotros nos sirvieron para que ese producto haya llegado al mercado, y cómo esa solución local se convirtió ahorita en una solución que es parcialmente global. Entonces se fundó la empresa 3 Biomad en el 2010, tomamos una bodega en arriendo, se hicieron unos clean rooms, eso nos lo certificó el INVIMA, y empezamos a trabajar en ese producto. Entonces, inicialmente pues el producto se veía así, era de color amarillo, era como nuestra bicicleta. Empezamos a hacer una serie de mejoras. Estas mejoras, pues les cuento, en un dispositivo médico clase 3, donde todo lo relevante es seguridad del paciente y eficacia del producto, es algo muy complejo, ¿cierto? Es algo que hoy en día entendemos, y al final del día modificar un clase 3 es un dolor de cabeza. Es muchas veces más fácil sacar un registro sanitario nuevo de cero, volverlo a hacer y empezar. Entonces eso es importante, porque lo vamos a ver ahorita. Porque entonces empezamos a hacer una serie de mejoras, y la historia anterior es relevante porque fíjense que a Cook Medical le tocó hacer lo mismo, ¿no? Esta empresa con muchos recursos, con mucho talento humano, también pasó por este proceso. Entonces, como se dieron cuenta, nosotros también vivimos una experiencia muy parecida en esto, solamente que a nivel local, ¿verdad? Asimismo, entonces aquí el primer tip y el primer choque con el que nos encontramos en Colombia es que no hay una industria de dispositivos médicos. Esa fue la parte más dura, que mientras que hay 2.000 importadores, hay 200 fabricantes, y entre los 200 fabricantes hay empresas tremendas de osteosíntesis y ahorita en terapias celulares, pero pues también están los que hacen guantes, batas, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta que es una relación 10 lo que importamos, incluso frente al número de empresas locales que fabricamos. Entonces, primera cosa, no había muchos laboratorios que nos pudieran prestar servicios, que entiendo que ahorita es un tema que ya se está empezando a hacer aquí, incluso en el interior de la universidad. Entonces queríamos saber si el producto de nosotros era seguro, y era supremamente difícil porque no sabíamos dónde ir a preguntar o que nos hicieran una prueba si el producto era seguro. Entonces, primera cosa, pues encontramos este partner en Salt Lake City, Utah. Siempre que me preguntan otros competidores o incluso en otras áreas, oiga, ¿quién les hace las pruebas? Pues lo recomiendo, nos ha ido súper bien, y lo interesante es que más adelante las podemos empezar a hacer acá. Pero este laboratorio nos empezó a prestar una serie de servicios, adicionalmente un acompañamiento técnico. Por eso aquí menciono que hubo muchas experiencias. Empezamos a trabajar con estándares internacionales, que ese es lo primero que les quiero dejar. Uno siempre intentando hacer su trabajo de grado o el trabajo interno que está haciendo, uno le gusta inventarse las normas, ¿no? O inventarse la prueba. Al final del día uno quiere entender, yo quiero hacer una prueba, o quiero crear un estándar, o quiero sacar un producto, ¿cierto? Entonces, si mi intención no es hacer pruebas, pues busquemos al que sabe hacer la prueba. Eso es una cosa que es clave siempre, ampararse en normas internacionales, buscar buenos partners, que hoy en día es más fácil. Esto estamos diciendo que hace 10 años encontramos a este partner para hacer eso. Hoy en día por Amazon es muy sencillo pedir cosas, pero a nosotros nos tocaba enviar muestras por FedEx, pague, inscriba a la empresa en Estados Unidos, decirle a una empresa americana, venga, hágame la prueba, le juro que yo le voy a pagar, ¿cierto? Eso en ese momento tenía su complejidad. Adicionalmente, empezamos a trabajar con personas especializadas en empaques, empezamos a crear una certificación en calidad, pues en ISO 13485, nos amparamos mucho en normas de la FDA, que eso también es algo clave. Si vamos a ver la normativa colombiana, el decreto 4725, que es el que regula los dispositivos médicos, es del 2005. La FDA hablaba de dispositivos médicos, empezó a hablar de normas en los años 50, entonces hay una diferencia.
y ahí es un insight que para mí es muy valioso. La FDA tiene guidelines para todo y si uno quiere poner un dispositivo médico en el mercado, pues es mucho más sencillo ir a ver qué le han pedido a esas empresas que ya tienen el producto en el mercado, ¿no? Entonces este es uno de los temas y finalmente, bueno, pues proveedores. Nosotros este producto de submucosa pues viene de cerditos, incluso hasta esos cerditos, los tejidos los importamos de Estados Unidos porque es una crianza especializada de esos animales que tienen una dieta estrictamente vegetal, son libres de promotores de crecimiento. Bueno, es un negocio muy americanizado alrededor de eso. Y adicionalmente hoy en día hablamos constantemente de pruebas PCR, pero es que hace 10 años, cuando escogimos el proveedor, a los cerditos les hacían pruebas PCR H1N1, H2N2, que hoy en día todo el mundo habla de PCR, pero para nosotros era revolucionario que el cerdo viniera con pruebas PCR, ¿cierto? Eso era un tema revolucionario para nosotros y bueno, costoso, pero valía la pena. Entonces, viene un segundo tema y es el tema de la mejora continua y cómo pasamos del producto ese que era amarilloso a que se volviera blanco. Ese es el segundo insight que les quiero dejar, pues cómo lo hicimos nosotros. Y uno siempre le dicen, oiga, pues toca seguir mejorando y la mejora es continua. El problema es cómo hace uno esa mejora continua. Entonces, a nosotros lo que nos ha funcionado es un tema de análisis basado en riesgo. Entonces, todo se volvió en la empresa riesgo. Y es muy interesante, es un approach, una aproximación interesante a vale más la mejora que estoy haciendo y cuál es el potencial riesgo que me puede generar. Entonces, hoy en día, todos son análisis de riesgo, ¿cierto? Que si ustedes están pensando hacer un producto, ponerlo en el mercado, para eso hay una ISO incluso que es solamente de gestión del riesgo, ¿no? Para eso nosotros hacemos metodologías como el ANFE, con los estándares que tenemos como la ISO 10993, mitigamos una cantidad de riesgos en cuanto a la seguridad del producto. Entonces eso es algo que el que esté pensando hacer un producto, pues por favor ahórrese un tiempo, mire esto muy bien, ¿no? Porque pues nosotros lo aprendimos en muchos años, pero seguramente si van a esto directamente van a cortar el camino que nos toca a nosotros. Finalmente, miren cómo es de interesante lo de la mejora continua. El presidente de Cook Biotech les tocó hacer unos cambios a lo largo del producto, ¿cierto? Ellos no tenían todas las respuestas y eso también me parece interesante, que uno cree que esas compañías grandes casi que son sabios, como si Dios los hubiera puesto ahí con el conocimiento. No, también tuvieron que iterar y aquí, por ejemplo, hay una parte donde él dice, queremos hacer un material más puro y los lípidos no tienen una cabida en el proceso de remodelación. Nosotros aprendimos eso pues también casi que al mismo tiempo, ¿cierto? Invertimos en tecnologías de CO2 supercrítico que nos permitan al final, que nos permitan hacer esa limpieza más profunda de los productos, que sean más puros, que sean más seguros al final para el paciente, que eso es lo que queremos. Y fíjense que es un paralelo entre, claro, una empresa que vende millones de dispositivos médicos al año, nosotros vendemos cientos de miles o hemos vendido cientos de miles de dispositivos médicos al año, pero al final del día es una alternativa para nuestra comunidad, nuestro país, incluso nuestra región. Y la apuesta de esta compañía fue un poco el tema de democratización, ¿cierto? Lo escuchamos ahorita. Yo puedo comprar gasolina en cualquier lado, yo a veces necesito un dispositivo médico y de pronto no tengo para la gasolina extra de 17.000 pesos, pero pues la diésel me funciona si tengo el carro indicado y ese es un tema en el que le apostó esta compañía, ¿cierto? Democratizar un poco esos productos en el sentido de tener un precio más asequible. Al final del día el producto tiene que ser seguro, el producto tiene que ser eficaz, pues porque no sería ni siquiera ética no hacerlo, pero entre eso va la mejora continua y los procesos. Hemos con estos procesos de inyección invertido en descelularización de otras tecnologías, incluso hemos intentado o estamos en este proceso de invertir en materiales sintéticos. Este es un clean room que estamos adaptando de un equipo de inyección, nos hemos demorado tiempo, esto ha sido un montaje largo,
maquinaria alemana, secadores de polímeros alemanes, polímeros holandeses, el clean room que viene de Bélgica, pero espero que esto sea una muestra que este producto puede ser tan bueno como el producto europeo a una fracción del precio, ¿cierto? Seguramente ellos tienen sus trucos, saben hacer cosas mejores, pues como ya vimos, esto es una mejora continua y es un aprendizaje constante. Y también tenemos claro que queremos mejorar todos estos productos, queremos innovar en productos, pero que esto no nos va a durar indefinidamente, ¿cierto? Les contaba, pues ya estos productos los vendemos en Perú, tenemos registros con Digemid, en Ecuador con ARCSA, en México con COFEPRIS, en Guatemala con el Ministerio de Salud de Guatemala, exportamos también a Chile y 1/3 de nuestros ingresos ahora vienen de exportaciones, esperamos que un día sea solamente el 10% de las ventas sea Colombia y el resto sean exportaciones. Bueno, no les he contado, estos productos se utilizan en neurocirugía, esto es un caso de meningioma, esto es un caso de Arnold Chiari, tenemos productos para odontología, tenemos productos para cirugía general, generalmente no traigo las fotos que les mostramos a los médicos están acostumbrados, yo creo que esta audiencia no está tan acostumbrada, pero entonces eso es lo que hace este producto específicamente. Y con lo que los quiero dejar es, esto se va a usar probablemente 10 años, de pronto 20 años más, y haciendo una analogía con los carros, ya no vamos a hacer el cambio de unas partes de tejidos, sino yo creo que vamos a empezar a cambiar órganos. Entonces, yo creo que hay un tema interesante, aquí puede salir una startup interesante de esta universidad, de este país. ¿Ya se me acabó? ¿Me escuchan ya? Entonces les decía, estas son dos compañías que me parecen muy interesantes porque es una solución con dos aproximaciones distintas. Entonces Colplant es una compañía israelí que lo que hicieron es un transgénico en plantas de tabaco. Esas plantas de tabaco producen colágeno recombinante humano tipo 1, eso lo hizo el doctor Yosello, bueno, solamente él entendió ese tema como lo hizo, ahorita es una compañía que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, y pueden extraer, ya no utilizan el cerdito, sino las plantas del tabaco, sacan como un pesto, ese lo purifican y tienen colágeno recombinante tipo 1, entonces es una solución muy innovadora para dejar quietos a los cerdos, ¿cierto? Esa es una alternativa. Micromatrix es otra compañía, ellos sí no quieren dejar quietos a los cerdos, pero lo interesante es que son técnicas de celularización, al final del día son procesos distintos, todas las compañías están buscando lo mismo, hacer un producto que sea más seguro, que sea más eficaz, eso se traduce en que yo pueda quitar lo que quiero y dejar lo que quiero, y eso es muy difícil, ¿cierto? Porque entonces yo quiero quitar ADN, yo quiero quitar células, yo quiero quitar grasas, pero yo quiero dejar factores de crecimiento, quiero dejar la estructura, ese tema siempre tiene sus trucos, pero entonces yo creo que el futuro va a esto, ¿cierto? La analogía con los vehículos es antiguamente las grandes compañías cuando uno lleva el carro al taller cambiaban una pieza dentro de piezas grandes, hoy en día las compañías no se complican y sacan, por ejemplo, si es la palanca de cambios viene completo, es una unidad y instalan otra unidad. Yo creo que en el tema de medicina, de pronto el tema de revascularización, de stents y eso, se seguirá haciendo, pero cuando ya el problema sea de corazón, van a decir, venga, cambie completamente el corazón, que eso es lo que le está apuntando esta compañía Micromatrix, ¿cierto? Es a descelularizar todo un órgano, eso es otro problema, volverlo a recelularizar, pero yo creo que incluso para nosotros en la compañía sería muy interesante convertirnos en una buena compañía de descelularización, de tal forma de poder suministrar, así sea el órgano descelularizado muy limpio y que otro de los que están acá, que sea más especializado en recelularización, sea capaz de ponerle esas células y las diferencie y haga un órgano funcional. Esa era la presentación mía, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos a cerrar esta parte de nuestras presentaciones con Catalina López. La dejamos de últimas porque así lo quiso ella y seguramente porque va a complementar muy bien las 3 primeras charlas. Catalina. Bueno, qué reto, muchas gracias. Y
de verdad, muchas gracias por invitarme, David, y para mí es un lujo estar aquí. David corrió el riesgo conmigo de nombrarme profesora de cátedra este semestre y para mí eso ha sido de las cosas más bonitas que me ha pasado y por ahí veo a varios de mis chinitos, como les digo yo. Y me pedí de última porque voy a hacer varios como disclaimers antes de empezar. El primero es que después de oír la charla de Iván, me acordé que en mi vida, una de mis vidas pasadas, una de mis pasiones era pelear con Iván. ¿O no? Con amor. Entonces me acordé porque van a ver, o sea, yo hoy vengo a tratar con mucho cariño de darles una visión de cómo yo veo la innovación desde otro ángulo un poquito distinto. Lo que les vengo a contar es un tema de una vivencia personal que ha sido dolorosa de desaprender. Yo soy médico de la Universidad Javeriana, aprendí medicina en la forma tradicional, me leí el Harrison, todo. Aunque Iván diga que yo soy millennial, pero… y también hace parte de un proceso pues personal, pero también de la empresa en la que estoy trabajando ahorita. Iván les decía, pues esta es una empresa de dispositivos médicos donde tenemos clarísimo que vamos a morir y vamos a hacer Kodak. Y el jefe que está ahorita es un tipo que la tiene clara, pero nos ha tocado hacer un proceso de aprendizaje de cómo vivimos ese proceso de innovación con todo esto que está pasando, con esa velocidad, con la brecha, y cómo hacemos, y esto ha sido un proceso doloroso, pero hemos aprendido mucho. Y voy a tratar de hacerles un par de retos y de provocarlos a las malas y después si me quieren tirar un zapato está perfecto. Yo a veces hago esta charla y me gano ciertas cosas, pero es un poquito para que lo veamos de otra forma distinta. Y mi charla la puse de esta forma: el futuro de la salud es exponencialmente maravilloso a pesar de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el futuro de la salud está pasando por fuera del sector salud. Y nosotros aquí, ustedes han visto ese meme que es como un papá en una piscina con un bebé y al lado está una niña ahogándose, ¿sí? Entonces, la salud está pasando allá afuera y nosotros en el sector salud nos estamos ahogando tratando de inventarnos la rueda. Y eso está pasando, eso no va a pasar, eso ya está pasando y por ahí quiero un poco llevar la conversación. Esto es un guiño al doctor Sendales, porque como decía Iván, pasó la pandemia y esto fue como un tsunami. Algunos surfearon la ola, como dice el doctor Sendales, otros estamos ahí, cuando uno lo revuelca una ola en el mar, como tratando de ver cómo es, y yo viéndolo ahora digo, las personas a las que nos revolcó la ola y que no supimos surfearla bien, nos estamos haciendo unas preguntas totalmente equivocadas y resulta que la ola se fue para otro lado. Y por ahí quiero que lo pensemos. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo esa aceleración que nos contó Iván en un mundo de absoluta abundancia, que no teníamos hace unos años y cada vez va a ser más abundante. ¿Abundancia en qué? En tecnología, mejor dicho, nunca había habido tanta abundancia tecnológica y va a haber cada vez más. Abundancia de información, toda la que queramos. Y primer reto, no se crean el cuento de que uy, la información allá es malísima, eso es pura basura en internet, eso ya fue hace 20 años, hoy la información es buenísima y hoy hay conocimiento allá afuera del bueno y cada vez mejor. Y hay abundancia de recursos y nos toca movernos ahí. Yo tuve la fortuna, no sé si la fortuna porque fue muy doloroso, de aprender de las nuevas tendencias de innovación en una universidad en Estados Unidos que se llama Singularity University. Y fue doloroso porque dije, yo tengo que desaprender muchas cosas que yo aprendí, la innovación es mi pasión, yo llevo haciendo esto, la innovación en salud, muchos años. Y cuando aprendí innovación, y aquí está Andrea también, con la que vivimos eso, pues había una forma de gestionar la innovación en ese momento, y cuando yo fui a Singularity dije, pucha, la gestión de la innovación y la innovación también ha cambiado igual de rápido. Y el mundo está cambiando y estamos gestionando la innovación con conceptos de hace 10, 15 años y eso se nota. Y resulta que creo que podemos darle una vuelta a eso. Y lo otro que iba a decir y que lo he hablado con el doctor Sendales es, a mí ya no me gusta la palabra innovación, sobre todo en el sector salud. Porque todos ustedes que están acá, los que están conectados, tienen una idea y un preconcepto de la innovación.
Mi opinión personal es que en salud llevamos hablando de innovación muchos años y ahora todo es innovación. Y si todo es innovación en salud, nada es innovación en salud. Entonces, a mí esa palabra no me gusta, porque todos la interpretamos de una forma distinta. Entonces, trato de no usarla mucho. Y creo que hay unas oportunidades grandísimas de hacer disrupción, de cambiar las reglas del juego y de movernos en ese contexto que nos planteó Iván, en el que nos toca movernos, y nos toca movernos un poco más rápido. Somos lentos, y ahora nos revolcó la ola, y yo siento que estamos echando para atrás, espero estar equivocada. Pero creo que hay formas de innovar. En salud hay oportunidades de innovación en todo. La mayoría del enfoque de innovación y lo que vimos con Ricardo y lo que hacen acá en Ingeniería Biomédica también está enfocado en una cosa muy importante, que es la innovación clínica. ¿Cómo hacemos que la vida del paciente sea mejor? ¿Cómo mejoramos la salud de la gente en innovación clínica? Y ahí hay un campo gigante y ahí no me quiero meter. Pero resulta que hay otros ámbitos de la salud donde podemos innovar y donde tenemos que innovar. En educación, en logística, en administración, pero sobre todo, creo yo, en el sector mismo. Entonces, de estos aprendizajes dolorosos, yo quiero pues, proponerles como 3 aspectos donde yo creo que deberíamos hacer una disrupción, o sea, no mejoramiento continuo, no innovación incremental, sino, verdad, disrupción, aprendiendo de lo que está pasando allá afuera, porque como les digo, y creo que no es un secreto, la salud está pasando por fuera del sector salud. Entonces nos toca hacer una disrupción. Y un ejemplo de eso es que, y a mí me hablan de telesalud y telemedicina y a mí me da escozor, yo tengo una maestría en telemedicina, pero pasamos la pandemia y hace una semana estuve en un panel y la discusión del panel era, ¿será que la telemedicina funciona? Y a mí me iba dando un infarto, porque esa es una pregunta que nos hacíamos hace 30 años, hoy las preguntas son otras. Y tenemos que hacer una disrupción, o si no, el paciente, bueno, esto ya está pasando, el paciente va a mejorar su salud con o sin el sector, con o sin el ecosistema. Entonces hay 3 áreas donde yo creo, eso es una opinión personal, de nuevo, esto pues puede no ser, pues no tiene la verdad absoluta. Y son 3 cosas donde yo creo que si hacemos disrupción y si cada uno hacemos como un insight bueno ahí, podemos generar un cambio exponencial en este sector. Lo primero, y va a sonarles absolutamente bobo y sencillo, es que tenemos que hacer una disrupción en el lenguaje de salud, urgentísimo, porque eso está pasando allá afuera y eso es muy importante, les voy a poner un ejemplo. Entonces, disrupción en el lenguaje, resulta que existe un concepto allá afuera, en todos los otros sectores, que se llama el lenguaje de la abundancia. Y es básicamente el lenguaje sexy. ¿Cómo sexificamos las cosas? ¿Cómo nos conectamos con la emoción? ¿Nos puede gustar o no? Pero básicamente todas las empresas hoy tienen un lenguaje distintísimo y eso se aprende, se puede hacer. Y aquí yo siempre me echo el chiste que me gano mi tomate en la cabeza. ¿Ustedes han visto la misión y la visión de las instituciones de salud en sus páginas web? ¿No? En el 2025 seremos la institución prestadora de salud con mejores resultados y desenlaces clínicos para hacer la vida. Me dormí en la segunda línea, nadie lo leyó. En el 2025 a todo el mundo se le olvidó. Y lo chistoso del cuento y lo que a mí me parece más paradójico del cuento es que si hay un sector donde se puede conectar con la emoción, es en salud. Si hay un sector emocional, es el nuestro. Y no me dejan mentir, pero es que no podemos ser más aburridos en el lenguaje, a todo nivel. Y los pacientes están allá afuera embelesados con una cantidad de cosas espectaculares. Les pongo el ejemplo más trillado de nuestro famoso SpaceX de Elon Musk, que puede gustarnos o no gustarnos, pero es un ejemplo donde esta es la misión de SpaceX. Quiero levantarme todos los días y soñar con un futuro mejor y me sueño con ir a otros planetas. No es, en el 2025 seremos la empresa aeroespacial con mejores… No. El lenguaje importa mucho en este momento.
pónganse ustedes en el modo paciente. Entonces, el lenguaje corporativo, por un lado, importa muchísimo, hay más ejemplos. Todo el mundo está sexificando el lenguaje, todo el mundo lo está conectando con la emoción, incluso empresas que uno dice, ¿qué? No sé si conocen Salesforce. Salesforce es una empresa de tecnología que vende una cosa que se llama un CRM, o sea, hagan de cuenta SAP, IBM. La misión de Salesforce es hacer que la gente se una. O sea, ¿por qué todos pueden y nosotros no? Si corporativamente nosotros no cambiamos el lenguaje, estamos perdiendo una oportunidad de oro. ¿Y qué decir de esto? ¿No? O sea, si estamos hablando de las cosas corporativas, ¿no? Chistes típicos, el lenguaje que usamos en medicina es absolutamente complicado y más allá de un chiste, ha sido una de las principales brechas por las cuales los pacientes se están yendo. Porque somos terribles, no solo en lo escrito, pero es que hoy, a estas alturas del partido, seguimos yendo a consulta y el médico nos sigue diciendo, tienes la TGO y la TGP elevada, pero mira, tu creatinina está bien, pero los neutrófilos me llaman la… ¿Qué? Ese es el día a día de una consulta hoy. ¿En qué momento el lenguaje científico se nos volvió el lenguaje de comunicarnos? Y no esto no es anecdótico, esto pasa todos los días. Y nos pasa a todos. Tenemos que hacer una disrupción en el lenguaje. ¿Y por qué? Porque resulta, yo les dije que estamos en un mundo de abundancia de la información. Resulta que antes, a nosotros los médicos, ¿por qué los médicos somos así? Tiene una razón de ser. Y es que antes no había internet. Todos los médicos éramos los únicos que teníamos la información en la cabeza. Éramos el Google. Así era. Y así nos siguen formando, by the way. Resulta que es que ahora hay Google. Y resulta que lo que yo tengo en mi cabeza como médico, Google lo sabe mejor, porque ya no es, no, eso en Google, eso es desconfiado. No. El paciente encuentra la respuesta a la misma pregunta escrita de forma sencilla, con dibujitos, incluso hasta mejor de lo que yo puedo tener en mi cabeza. Y si yo no me salgo como médico de ese paradigma que yo no tengo toda la información, eso es un problema. Y por eso tantos médicos hoy están sufriendo con esta revolución tecnológica. Porque es un golpe al ego muy bravo, es un golpe al ego. La información está allá afuera. Yo oigo médicos todavía que dicen, oye, esos pacientes que consultan en internet, señores, los pacientes consultan en internet hace 1000 años y la información es mejor. Entonces hay que hacer una disrupción en el lenguaje urgente, pero urgente, esto ya no es, eso no puede ser un chiste, de verdad es importantísimo. Lo otro, segundo punto, disrupción de pensamiento. Aquí no quiero pues entrar mucho en discusión y parte un poco de todo lo que nos explicó el doctor Sendales al principio, pero yo también reciclé un libro del año 2000. ¿Alguno lo conoce? Se llama To Err is Human y básicamente, dicho de forma muy coloquial, en el año 2000 documentaron los gringos que les encanta hacer eso, la principal causa de muerte en Estados Unidos. ¿Cuál es? Y yo creo que esto se puede extrapolar, para mí, a todas partes. El error médico. No es el cáncer, no son las enfermedades cardiovasculares. Y esto, pues no es una sorpresa. ¿Por qué? Pues porque los médicos éramos los únicos que teníamos toda la información y era la mejor opción que tenía un paciente. Y si la embarrábamos, pues bueno, la embarrábamos y se nos perdonaba porque ¿qué más? Era lo menos peor. Esto ya no es así y esto ya no debería ser así. La tecnología está aquí para ayudar, la tecnología está aquí no para hacernos la vida peor. Y esto es importante. Entonces tenemos que dejar de pensar eso y creo que una bonita opción es empezar a hacernos preguntas más poderosas de las que nos estamos haciendo hoy en día para poder desaprender. Preguntas poderosas pueden ser muchas, es difícil hacerse buenas preguntas en la vida, pero necesitamos empezar a hacernos preguntas distintas en el sector salud con mucha urgencia. Aquí una que a mí me encanta pues porque es mi terreno de
como de acción, y que cada vez que a mí me dicen, me echan el cuento, que me lo han echado de los últimos 15 años todos los días, es que eso, la telemedicina, las tecnologías, eso deshumaniza la medicina. Eso no es cierto. Y los reto a que piensen si de verdad la presencialidad es más humana y mejor que la virtualidad. Los reto a pensarlo. Piensen en la última vez que tuvieron que ir a urgencias, ustedes o sus familiares, la última vez que tuvieron que ir a una cita médica. Piensen en su última experiencia presencial en salud. Eso no es agradable. La humanización se perdió hace rato. Pero creemos que es mucho mejor que la señora de 80 años esté sentada con una batica, con la cola abierta, muerta de frío en un consultorio, sentada, y un médico, y eso es presencialidad, y eso es humano. No. Yo vengo a retarlos a decirles, hay un mundo allá afuera de posibilidades espectaculares donde le podemos hacer la vida mejor a los pacientes. Tal vez para nosotros como médicos es incómoda la virtualidad, pero hay unas oportunidades y hay una evidencia increíble de que la virtualidad puede hacer la vida mejor. La puede hacer mejor. Hablábamos en un proyecto en la Santa Fe súper bonito. Ustedes sabían que los pacientes, la adherencia a la rehabilitación de un paciente que tenga cualquier discapacidad presencial es menor al 3% en el mundo. O sea, un paciente que tuvo un derrame, un paciente que tiene alguna discapacidad motora, le toca ir a un hospital a hacerse una terapia física en medio de nuestra locura logística, ya sea la chalupa, pero no vayamos más lejos que aquí en la circunvalar. Desplazarse a un hospital es un problema, y si uno está discapacitado, pues por obvias razones más. La gente no va a terapia, y la cantidad de evidencia allá afuera de los pacientes recuperándose solos en la virtualidad es brutal. Veamos el mundo con otros ojos, y creo que en la virtualidad hay más oportunidades de humanización de las que pensamos. Y últimamente las conversaciones que tengo, por eso les digo que viene también de una frustración personal. Después de semejante impulso que nos dio la pandemia, oigo yo conversaciones y digo, uy, esto me recuerda a este titular. No sé si ahí ven algo. Esto es el titular de un periódico inglés que se llama el Daily Mail, martes, diciembre 5 del año 2000. Y el titular del Daily Mail es, eso del internet, eso es una moda pasajera. Yo siento que en salud, muchos de los que trabajamos en salud somos el Daily Mail. Lo somos. Y las conversaciones que yo tengo parecen esta conversación. Vengo del futuro a decirles que el futuro es maravilloso y que el futuro está pasando sin nosotros. Y aquí viene una diapositiva para Iván, con cariño, con mucho amor. Resulta que a mí hace 10 años, en ese tema del valor, etcétera, nos decían, la tecnología siempre sigue a la estrategia. ¿Eso era válido hace 10 años? Por supuesto. Hoy, en el 2022, la tecnología es la estrategia. Lo es. Si ustedes trabajan en una empresa de salud, si ustedes, EPS, IPS, si no tienen la tecnología como centro de su estrategia, hoy son Kodak. Revísense, de verdad. Hoy la tecnología es, de pronto en 20 años no. Hoy la tecnología es la estrategia. ¿Eso duele? Sí. Pero hoy no es como, no, que el mejoramiento, no, la tecnología es la estrategia y hay que invertir en eso, y el doctor Sandales lo dijo, tenemos presupuesto para eso. La buena noticia es que cada vez es más barato, cada vez con menos plata se pueden hacer cosas espectaculares, pero hoy la tecnología tiene que ser la estrategia en salud, y yo no lo veo. Yo no lo veo en ninguna empresa de salud, no lo veo en los médicos, no lo veo en ningún lado. Y al fin, ya para terminar esta lora catártica, y es algo que hemos hablado mucho con el doctor Sendales, tenemos que cambiar la forma en que ejecutamos, en que hacemos las cosas, porque nosotros nos enseñaron a ejecutar de una manera con nuestros famosos estudios clínicos randomizados, nuestra famosa medicina basada en la evidencia, nuestra burocracia en salud, que es un problema, pero resulta que es que allá afuera hay mucha agilidad y existen formas de movernos más rápido. Entonces hemos hablado mucho con el doctor Sendales cómo
¿Cómo le enseñamos a un médico, a un ingeniero biomédico, a una enfermera a pensar distinto, a pensar de forma más ágil? Esto es una metodología que a mí me encanta, el doctor Sendales también, que es el pensamiento de diseño. Esto no se lo enseñan a uno en la Facultad de Medicina. Hay muchas otras, les traigo este ejemplo. Este tal vez en el que me quiero centrar en mi mensaje final y es, qué doloroso es este mensaje. Se ve tan bonito eso de, bueno, pero una de las grandes innovaciones y disrupciones que tenemos que hacer es aprender a trabajar en red. Todas las empresas en salud que yo conozco, los médicos, trabajamos para nosotros mismos. Y no tenemos todos los recursos para innovar. Resulta que allá afuera la innovación hoy se come así. Y trabajo en red no es, venga, yo contrato proveedores. Trabajo en red es ponerme de tú a tú con otro para hacer las cosas mejor. Porque pues yo no me voy a volver como empresa de tecnología, de dispositivos médicos, yo no me voy a volver experto en inteligencia artificial, me toca unirme con alguien que lo sea y que esté trabajando en salud. Pero queremos como que todas las competencias tenerlas adentro y trabajar en red sí que es difícil y sí que nos duele en el ego. Y esto para mí fue el aprendizaje máximo de ese viaje tan loco que hice a Estados Unidos, devolví de psiquiatra. El futuro de la innovación es descentralizado. El futuro de la innovación es descentralizado y ese es el mantra que tenemos que cantar. Porque resulta que estamos haciendo todo lo contrario. Resulta que estamos centralizando la innovación en unos equipos y no estamos dejando que la innovación sea orgánica. Esto se mide, esto tiene unas formas de medirse, pero esto es un cambio de chip totalmente brutal a lo que estábamos acostumbrados a gestionar innovación en salud desde hace 10 años. Y esto es asustadorcísimo, porque cuando uno lo empieza a hacer uno dice, Dios, pero este es el truco y esto es lo que cambia la cultura. Porque uno puede tener unos equipos centralizados de innovación, la cultura no cambia. Y lo decía el doctor Sendales. Si es por allá un grupo de innovación innovando por allá en una esquina, fantástico, y van a hacer proyectos muy chéveres. Pues la cultura no va a cambiar y vamos a ahogarnos como el meme. El futuro de la innovación es descentralizado, no somos el centro del mundo. Y me encanta porque es el famosísimo, la triple meta. Y yo veía tu cuadrito de la triple meta y lo he visto mucho. El paciente ya no está ahí. El paciente se está saliendo de ese triangulito. Les voy a poner un ejemplo concreto, anecdótico, pero hay muchos. Mi papá tiene 71 años, mis alumnos se lo saben de memoria. Paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumador pesado, infarto, todo lo que se puedan imaginar típico de un paciente. Pasó por todos los médicos, se aburrió, por no decir una palabra más horrible, de la medicina tradicional, pero él tampoco cree en la homeopatía y eso. No quiere volver ni un médico. Me harté de que me pongan la batica, de morirme de frío, de que mi humanidad esté ahí toda y que no me paren bolas. Me aburrí. Y todos los médicos, usted tiene que hacer rehabilitación cardíaca. Mi papá hoy es usuario de una cosa que se llama Swift, que es básicamente el metaverso de los ciclistas, que no tiene nada que ver con el sector salud, pero nada que ver. Mi papá logró la mejor rehabilitación cardíaca que yo haya visto en un paciente sin un médico al lado. Sin mí, porque obviamente obviamente no. Mi papá monta 30 kilómetros diarios en bicicleta desde hace 3 años sin parar, los 365 días del año. Y hoy es un atleta increíble. Y no necesitó a ningún médico, porque ningún médico lo logró. Porque ningún médico lo conectó emocionalmente, porque todos le decían, su creatinina, eso, ¿para qué le importa? Y eso está pasando, y no está pasando en los millennials, está pasando en todas las estratos sociales, está pasando en todos y ustedes lo ven. La mamá de la señora que trabajaba conmigo, una señora en Lorica, Córdoba, en una mecedora en Lorica, Córdoba, no sabía leer. Cada vez que tenía un problema de salud, le pedía a un hijo que consultara en su celular. Y a mí me llegaba como la hija, oiga, ¿será que toda la información que encontraba y todas las decisiones que tomaban eran fantásticas? Porque se aburrieron. Porque en Lorica, Córdoba, ¿qué?
Nada, pues en Lórica está Google y está Google del bueno. Y los pacientes no son bobos. Los pacientes saben dónde buscar, ya la información está cada vez mejor, cada vez más sencilla. Entonces tenemos que reinventarnos y tenemos que hacer una disrupción grande. Este concepto también a mí me encanta, pero no voy a hablar de eso, pero el doctor Sendales se ríe. Pero básicamente, con esto cierro, es de verdad, subámonos a ese bus. Tenemos que jugar un rol distinto, porque ya el paciente no nos está necesitando. Yo vengo al futuro a decirles que en algún momento, ¿cómo así? Había una cosa que se llamaba hospitales, y eso era marca Apple. Los jugadores en salud son otros. La misión de Apple en los próximos 5 años es ser el mejor jugador de salud. Y nos están dando sopa y seco a los que trabajamos en este sector. Reinventémonos, hagamos una innovación hacia adentro. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Catalina. Los vamos a invitar ahora, vamos a preparar aquí el espacio del panel para que el profesor Vigio también nos acompañe y podamos dar inicio entonces a algunas preguntitas de debate. Gracias. No sé si me escuchan. Sí me escuchan. Y bueno, pues mientras se preparan aquí las sillas para que puedan ustedes venir y en los minutos que nos van a quedar, pues primero que todo mi agradecimiento inmenso a ustedes por aceptar venir aquí a compartir estas experiencias y estas palabras completamente complementarias. Mientras yo escuchaba a Catalina, yo me convencía de cuando yo tuve la primera conversación con ella hace unos 4 años, muy breve, y yo me encontraba haciendo algo muy diferente y pensando en cosas muy diferentes. Tuve la certeza de que una persona como tú necesitaba venir a complementar algunas cosas que yo pensaba que eran importantes, porque yo aquí me enfrento un poco al dilema que se enfrentan algunos de los estudiantes a los que educamos, de que resolver un problema simple no es un propósito suficientemente importante. Y tú confirmas el hecho de que necesitamos personas que tengan esa visión que nos hace pensar en los problemas que no sabemos que tenemos todavía, que vamos a desaparecer sin saberlo, de que trabajamos para Kodak y estamos convencidos de que pues, tomar fotos y revelarlas y todo eso es maravilloso y se desaparece y no nos damos cuenta. Entonces, primero que todo, pues creo que vale la pena tomar ciertos riesgos y traer personas como tú que nos hacen pensar en esta disrupción y en esto. A Ricardo, por darnos un ejemplo de que las cosas que se identifican como oportunidades hay que ir y trabajarles y resolverlas y mejorarlas y dar ejemplo de que sí se puede, porque era una de las cosas importantes, es que a veces no creemos que somos capaces y ciertamente somos capaces y lo podemos demostrar, y de repente ahorita conversaremos un poquito de por qué nosotros no creemos en nosotros mismos y por qué no nos adquirimos nuestros propios productos. Iván, uno de los oradores más claros que hemos conocido, que viene y nos cuenta las cosas como son y donde necesitamos realmente entender, y a pesar de que Catalina nos diga que la triple meta, la gente está por fuera, pues bueno, doctor Sendales, usted, su podcast que realmente quisiera recomendar que escuchemos los médicos en primera línea y los ejemplos que se tienen ahí y las conversaciones que él tiene y él como innovador y una persona que piensa disruptivamente, pues agradecimiento para ustedes. Los invito a que pasemos por acá y tengamos de repente una conversación breve sobre ciertos aspectos que yo había preparado para ustedes, tener algunas preguntas y alguna conversación
Y han dicho muchas de las cosas que necesitábamos, con las que necesitábamos conversar. Y dado que tenemos poco tiempo, pues yo voy a hacer muy breves las preguntas, pero una de las cosas que quisiera, por ejemplo, es, porque aquí los agrupa a dos de ustedes, hay un tema de el uso de los drones en salud, que sé que Boston Scientific, la Fundación Cardioinfantil, están pensando hacer, de repente comentar ese tipo de innovaciones un poco mundanas, comparado con lo que Cata nos presenta, pero disruptivas, donde el tema que quiero de repente proponer es cómo a veces la legislación, que es un poco miope, nos dificulta cierta innovación, y poniendo el tema del uso de los drones en la salud como uno de los ejemplos. Y no sé si nos quisieran comentar un poquito qué está pasando, qué están pensando y cómo podemos nosotros ir a influenciar ese tipo de legislación. Esta idea de los drones. Tal vez hay que, sí. ¿Está prendido? Hola, aló, listo. Esta idea de los drones viene de lo que nos comentaba Catalina ahora, de ese rol que está asumiendo Boston ahora, Boston Scientific, de unir puntos y de trabajar en red. Hace menos de un año me dijo, oiga, ¿será que trabajamos con una empresa de drones? Le dije, de una. Como soy adoptador temprano, le dije, de una. Entonces nos sentamos con ellos a pensar. El tema de los drones es un tema muy complejo porque no existe regulación para eso. Incluso fuimos a hablar con la ministra de Transporte, la viceministra de Transporte, y nos decía, esto es como tener una aeronáutica civil, la misma en los aviones, pero solo en drones. ¿Y cuál es nuestro problema? Por ejemplo, nosotros somos el hospital que más trasplantes hace de hígado y de corazón y de pulmón. Ir por un hígado al hospital militar nos puede tomar más o menos entre 6 y 7 horas, porque toca ir de la 163 a la 45 y volver, y eso puede tomar 7 horas en un carro. En un dron nos decían puede tomar 20 minutos. Y comenzamos a apoyar, y nuestro punto no es, porque no tenemos una solución ni para drones, y nos va a pasar lo mismo que hablaba yo ahora de las barreras de financiación. Entonces, ¿será que Sura sí me va a pagar el dron o no me lo va a pagar? Voy a meterlo. ¿Será que el INVIMA me permite traer un corazón en un Uber, pero no me lo permitirá en un dron? Entonces son cosas de esas que vamos a enfrentarnos, pero creo que el tema de los drones es adoptar de manera temprana una tecnología que ya existe en beneficio nuevamente del paciente. Y ahí estamos colaborando. Yo no tengo ni idea de drones, no sé cómo funciona un dron, ni sé cómo se regula un dron, pero sí sé qué hacer cuando nos autoricen qué hacer con un dron para que nos traigan un corazón para una persona que lo necesita y que no nos demoremos 6 horas en atravesar la ciudad, sino que lo hagan más rápido. Eso es como la idea general del tema de drones, y tenemos, como decía Catalina, diferentes expertos que unimos puntos, y nosotros somos uno de esos puntos a los cuales podemos sacar ese provecho. Sí, básicamente la idea ya está inventada. Y la necesidad es, creo que un poco obvia, de ir de Medellín apartado en carro son 8 horas y en un dron son 30 minutos. La necesidad está en este país, con mucha razón. En África esto ya está inventado, funciona muy bien. Hay empresas que ya lo hacen. Nuestro gran reto, lo que tú decías, David, es la regulación. No nos dejan. Y ojalá pudiéramos ir a hacer algo al respecto. Iván, yo quería preguntarle que muchos innovadores piensan que todo es reducir el costo de las cosas, ¿no? Y no sé, usted estuvo en el gobierno, estuvo en el Ministerio de Salud. ¿Hay una visión, Iván, de el valor que se presta, o todavía lo único que importa es que las cosas sean baratas para que aquí podamos pensar en que solo por precio es como deberíamos innovar? Porque una de las cosas que vemos aquí con los estudiantes es que a veces hay una obsesión
porque todo tiene que ser muy barato y no pensamos en el valor que se está aportando. En su experiencia, cuando usted pasa por ahí, ahora como consultor, ¿qué nos comparte? Yo sí creo que hay que diferenciar dos cosas. Yo creo que el valor, hay varios marcos de valor. A mí me sigue encantando la triple meta a pesar de que me ataquen por eso. ¿Mm? Pero la ventaja es que Catalina pelea conmigo, pero yo no peleo con ella. Exacto, sí. Pero hay otro marco que me gusta mucho, que es de un autor muy famoso, y el valor es el mejor beneficio con el mejor costo posible, ¿sí? Lo que creo es que nos confundimos en la palabra costo. Para Sura sería mucho más barato, y estoy poniendo el ejemplo de Sura recogiendo, no tengo nada en contra de Sura, pero para la EPS que decía Juan, sería mucho más barato traer ese corazón en un dron que traerlo en un Uber y meterse en los trancones. Lo que pasa es que a veces confundimos costo con tarifa y con valor. Y yo creo que tenemos que entender el valor para devolvernos al costo y a la tarifa. Las clínicas más baratas generalmente causan una destrucción de valor profunda en la vida de las personas y en los sistemas. Cuando se paga un poco más, se obtienen cosas interesantes. Yo entiendo perfecto el ejemplo del Swift y de la bicicleta, pero hoy hay 325 pacientes en la Fundación Santa Fe, debe haber 500 en la suya, y ninguno puede decir, como en esas dos clínicas, en una clínica barata, que está en el centro de un sistema. En estas clínicas sí. Entonces yo lo que creo, Cata, es que no son temas de blanco o negro. Claro que tiene que haber Swift y claro que tiene que haber muchas cosas, pero es que el Homo sapiens no empezó el lunes por la mañana. Durante cientos de años hubo Homo erectus y Homo sapiens. Y hay que convivir con hospitales por los próximos décadas y hay que convivir con la innovación. Y entonces yo creo que esos sistemas, como la cardioinfantil, con todos sus reconocimientos, como la Santa Fe, Valle del Lille, el Pablo Tobón Uribe, por poner algunos ejemplos, que han logrado poner al paciente en el centro y generar valor, puede que la tarifa sea un poco más costosa, pero el valor que generan es infinitamente más óptimo en términos del valor que se paga varias veces. Y lo podemos poner en 1000 ejemplos. Un reemplazo de cadera mal hecho, se vuelven intervenciones terciarias, secundarias, un rollo para la vida de la gente y un costo para la EPS. Pero la apuesta está en que de 10 se complican 2. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que cambiar el concepto y no pensar en que lo barato es mejor, sino en que salirnos del concepto de tarifa y pensar en el concepto de valor. Cualquier marco que uno quiera dar, pero que sea un marco lógico y que tenga una bibliografía detrás para poder poner al paciente y decir, oiga, vamos a trabajar en esto, ¿sí? Vamos a ofrecerle valor a su vida. Entonces, yo me pararía desde ahí. Gracias, Iván. Quería preguntarle a Ricardo, y pues es una pregunta difícil y un poco dolorosa y no es la intención, pero ¿por qué el 95% de todos los insumos que utilizamos en el sector en salud en Colombia son importados? ¿Por qué el 95% de los insumos son importados? Bueno, yo creo que son decisiones de país en parte. Nosotros tenemos una industria farmacéutica muy fuerte, eso yo creo que lo desconocemos, pero es una realidad. Y yo creo que ese tiene un origen más doloroso todavía, que fue el tema del narcotráfico en un momento, ¿cierto? Drogas La Rebaja era de los Rodríguez, tenían dinero, podían invertir en esas maquinarias, había lado de activos y así sucesivamente. Alrededor de eso creció un clúster, porque hoy en día hay buenas prácticas de manufactura de la industria farmacéutica, pero dispositivos médicos, todavía el Ministerio de Salud está mirando si buenas prácticas de manufactura, si hizo 13485 y cosas así. Entonces lo que es interesante es ver que hubo la necesidad de regular una fuente de dinero que entraba al país, que estaba generando cambios, y entonces la legislación se pone más adelante. Yo creo que aquí la doctora sabe mucho más de eso, que hoy en día la regulación persigue la tecnología, ¿cierto? Es lo que está funcionando actualmente. Entonces, ese es el tema, que creo que no hubo un gran incentivo en un momento para que existiera un clúster de dispositivos médicos. Yo creo que los más cercanos fueron los mismos médicos con los bancos de tejidos,
que es lo más cercano, pero también la regulación lo frenó, ¿cierto? Hoy en día no se puede vender algo que en Estados Unidos es un dispositivo médico, un injerto óseo de origen cadavérico. Aquí es un componente anatomopatológico, no se puede vender, eso necesita copia de la cédula, quién se lo van a poner, autenticado, aquí nos encanta lo autenticado. Y ampliada. Ampliada, si no está ampliada la fotocopia no sirve, al 150. Entonces, ese es el tema que creo que ha faltado un impulso y también ha faltado unas reglas de juego, que si las reglas de juego estuvieran muy bien demarcadas desde el principio, de pronto esos interesados hubieran dicho, venga, por aquí puede que haya algo interesante de un negocio, metámosle a esto, ¿cierto? Entonces, no conozco también más razones, pero es muy interesante que en el sector salud, Pharma es muy fuerte. Hay empresas como Procaps que tienen FDA, exportan, ¿cierto? Hay empresas como Tecnoquímicas, entonces están los señores Barberi, está el señor Minsky en Procaps, hay Genfar y así sucesivamente. Entonces de pronto tuvo un origen doloroso, pero salió la regulación y otros dijeron, venga, pues aquí hay un potencial, vamos a aprovechar este potencial y empezamos a hacer eso nosotros, ¿cierto? Entonces, no sé, creo que de pronto nos ha faltado la regulación y un incentivo que haga que haya más industria de dispositivos médicos. Gracias. Yo voy a invitar ahorita al público a que haga una pregunta de una vez. Adelante. Yo veo que hoy es un actor fundamental en el modelo de atención de los servicios. Los hospitales están colapsados. Nosotros, por ejemplo, la experiencia que estamos haciendo ahora, estamos contratando una empresa de medicina domiciliaria. Ojalá la pudiéramos desarrollar nosotros internamente, pero con esa filosofía de unir puntos y de trabajar con la gente, estamos sacándola y haciendo lo que se llaman como pisos de hospitalización virtual. Entonces, dentro de mi sistema de información, yo tengo ya unos pisos virtuales y ahí voy a tener los pacientes. Pero es fundamental tenerlo. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos hoy en día? Uno, el tema de interoperabilidad y conectividad de las casas. Hay unos estratos que tienen unas buenas conectividades, pero si yo estoy haciendo, por ejemplo, una diálisis en casa o estoy cuidando un ventilador mecánico, un respirador, digamos, de un paciente con un problema crónico, la luz no se puede ir. No se me puede caer la interoperabilidad de conectividad de los indicadores que me están mandando a un centro regulatorio de esos datos. Entonces ahí hay unos retos grandes. Yo creo que en este momento la complejidad está para hacer cosas básicas, de ir, poner un antibiótico, hacer una monitorización, hacer unas cosas, pero sin duda vamos a tener que avanzar en ser mucho más interoperables, estar más interconectados. Y hay otro reto grande y es que los médicos tienen que también confiar en los manejos que se están dando. Por eso es que es importante darles a ellos data y transferirles data permanente para que digan, oiga, el paciente no está hospitalizado, pero se puede ir a manejar en casa. Y otro tema importante son los incentivos para los grupos médicos, porque es que el problema de hoy de la medicina, del pago por servicio y por actividad, es que si yo no veo el paciente y no lo tengo hospitalizado, no me pagan. Entonces tenemos que ser innovadores también en la forma como le reconocemos a esos médicos ese tiempo, que puede ser virtual, puede ser por cualquiera de estas plataformas, y cómo se reconoce. Pero sin duda, de aquí a lo que viene en adelante, un modelo bien montado de medicina domiciliaria tendrá todo el éxito. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctor Fernando?
Departamento de Ingeniería Biomédica, estoy haciendo un curso en Gestión de Innovación Tecnológica, un doctorado. Estaba preparando mi propuesta doctoral y simplemente quería compartir con ustedes una definición que me pareció fantástica que encontré esta mañana, y es que innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. Muchas gracias, doctor Fernando. Yo quisiera de repente… Gracias. Nuevamente, pues muchas gracias por la conferencia. Como estudiante de Ingeniería Biomédica, pues este tipo de charlas se agradecen muchísimo porque nos ayuda a centrarnos y poner un poco los pies en la tierra respecto a cómo funciona la innovación fuera de la academia, ¿no? Y una pregunta que hicieron ahorita que me llamó bastante la atención respecto a cómo se debe sopesar el costo al momento de innovar y por qué los estudiantes a veces tenemos esa obsesión con reducir costos. Y eso me recuerda un poco a los principios del Sistema General de Salud, Seguridad Social en Colombia, en el que muchas veces creo que nosotros como estudiantes pensamos en la accesibilidad a una innovación. Entonces, si uno pues, puede sopesar que esta innovación es costosa, introducirla a un mercado y a un sistema de salud como es el colombiano, en el cual la mayoría pues, tiene acceso a solo un plan básico de salud, ¿cómo podemos nosotros como estudiantes elegir entre la accesibilidad o la innovación al momento de crear una propuesta? Catalina me está echando al agua. No, es interesante. Yo nuevamente voy a tender a contestar que no son excluyentes. Ayer estábamos acompañando al vicepresidente de una compañía que produce medicamentos para pacientes que tienen enfermedades huérfanas. En Colombia hay entre 100 y 150 pacientes con esa enfermedad y cada tratamiento cuesta pues un ojo de la cara. Y me parece que eso debe existir, ¿sí? Me parece que es un tema, y quien encuentre soluciones a problemas tremendamente especializados pues va a tener que pararse en ese proceso. Lo que pasa es que a mí me gusta la simpleza también, entonces yo creo que si tú te paras a resolver cosas que generen accesibilidad, pues puedes terminar teniendo una cosa que no sea tan costosa, pero que sea disruptiva en términos de cambiar la forma tradicional en que se hacen, y creo que nuevamente caemos en el tema de valor. Yo, bueno, peleo con Cata, voy a poner dos ejemplos, ¿sí? Dos ejemplos. Yo no me acuerdo cuántos años duró Skype sin poder monetizar su propuesta. Y no me acuerdo cuántos años duró la telemedicina con la regulación vieja. La tecnología siempre ha existido. El problema es de estrategia, nunca será de tecnología. Esa es mi posición, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, mientras no nos pongamos a pensar en la estrategia para resolver los temas que queremos, la tecnología va a perder sentido, como lo pierde. O sea, yo me he enfrentado, Alex me corrige, 3 o 4 empresas este año que se acercan a decirnos, es que un grupo de ingenieros se acercó y creó una plataforma que es buenísima, que va a la luna, vuelve, diagnostica, pero no sabemos qué hacer con ella. Claro, porque no hay modelo detrás. Entonces, yo creo que cuando uno se para como un estudiante a escoger si quiere A o B, creo que se tiene que parar más que a llegar al final de eso, a sentarse al principio, a entender esto como parte de un modelo para resolver algo importante, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde termina resolviendo. Lo otro será una consecuencia, pero yo no creo que uno empiece a decir, oiga, yo quiero hacer algo accesible, o no me acuerdo cuál fue la otra palabra que dijiste, costoso, ¿sí? No, yo creo que no. El valor siempre es relativo, siempre es relativo. Voy a ponerte un ejemplo pendejo. Mi hija, que es chiquita, adora una serie que se llama Stranger Things. Y yo tenía un viaje y desviar el viaje para parar en Nueva York para ir a la tienda de Stranger Things era carísimo. Y entonces compramos un pasaje 30% más caro de lo que nos hubiera costado. ¿Caro para qué? El valor siempre será relativo.
Caro para el sistema pagar un tratamiento de fibrosis quística, pero si es mi hijo, yo voy a poner la tutela para que se lo paguen. Caro un neurotransmisor para resolver el dolor o el Parkinson, pero si es mi papá o mi mamá o soy yo, pues yo voy a exigir que me lo pongan. Entonces yo creo que la pregunta va mucho más atrás y es qué valor en el medio de qué lo vas a resolver y no si va a ser lo uno o lo otro. Yo creo que eso es una consecuencia. Y termino con una cosa de esas que de pronto me vuelven a dar palo, pero la digo porque me parece chévere, y son las Cs del valor, las 4 Cs, ¿te acuerdas? Crear el valor, capturar el valor, comunicar el valor y cobrar el valor. Esas 4 Cs siempre son interesantes y al final el mercado es el que determina si lo haces o no. Quiero participar de esa discusión de estrategia y tecnología. Y hay un libro viejo, y digo viejo como 20 años, que dice ¿qué tan digital es su negocio? Y cuando habla de digital habla de todos los fierros que tenga o todas las plataformas, y hay 4 cuadrantes. El cuadrante más importante es un sitio muy digitalizado, con todas las plataformas, pero yo sí creo que el modelo de negocio es fundamental en esto, porque yo puedo tener un hospital superdotado con medicina robótica, con interoperabilidad e inteligencia artificial, y un pésimo modelo de servicio, un pésimo modelo de negocio. Entonces yo creo que, yo estoy a favor de los dos. La autopista de operación. Centro, como diríamos. Sí, centro. La autopista de 7 carriles o de 6 carriles son temas tecnológicos. Pero tengo que tener un buen modelo de negocio y de estrategia, porque si no tendré un hospital muy digitalizado, pero con un pésimo modelo de negocio. Oiga, déjeme complementar una historia. ¿De dónde salió esa frase, David? No tiene nada que ver con tu respuesta, pero es que me acordé mirando a Alex. Con Juan estuvimos hace poco haciendo un ejercicio con un gremio y pasamos por todas las cámaras de ese gremio. Y en uno de los gremios todos decían, no, es que nosotros ya empezamos la transformación digital, es que estamos dando autorizaciones por internet. Pero esto era, ok, y estamos haciendo telesalud, ok, ¿sí? Oiga, y los pacientes siguen enredados porque pensamos que la solución es eso, pero bueno. Y mientras Catalina piensa, pero uno de los temas que yo trato de comunicar cuando educamos a los estudiantes y eso, es que la tecnología por sí sola no es la solución, ¿cierto? Y aquí se han dicho de muchas formas diferentes que es el modelo de negocio, que es pensar en los pacientes, que es pensar en los diferentes stakeholders, no todos están a favor. Doctor Sendales me enseñó cómo decir stakeholders, pero no aprendí. Pues voy a releer las notas. Pero ese es el tema, no es solo la tecnología y no es solo la ciencia. Nosotros por eso tenemos que entender los pacientes, las necesidades, el sistema, los que dan. Adelante. Última pregunta porque respetamos el tiempo de ustedes. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería solamente hacer una apreciación. Yo soy consultor tecnológico y para nosotros un principio básico es que la innovación siempre tiene que ir alineado con los objetivos organizacionales. ¿Para qué? Para uno saber a qué le va a apuntar, cuáles son los KPIs que quieres apuntarle y a quién le quieres dar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Iván, que si no hay una estrategia, si no hay un objetivo organizacional, la innovación va a quedar muy en el aire, no va a quedar enfocada hacia donde tiene que ir, a darle a esos KPIs, a esos objetivos, que para eso es lo que sirve la automatización y para eso es que sirve la robótica. Totalmente de acuerdo con todos, es que eso no fue lo que yo quise decir. Lo que yo quise decir es lo que tú dices. Lo que pasa es que hoy muy pocos hospitales tienen como objetivo hacer esa transformación. Los objetivos de los hospitales, de las clínicas, de las EPS son otros y son los mismos de hace 30 años. Yo porque tengo el privilegio de haber visto los objetivos estratégicos, BI, Data Analytics, y eso es una rareza. A eso me refiero yo con que la tecnología es la estrategia, porque la tienen que tener en el centro, nos guste o no nos guste. No podemos seguir anotando cosas en papelitos, no podemos. No podemos seguir anotando que el paciente llegó a las 3 de la tarde en un post-it.
No podemos comprar insumos médicos anotando el sticker con babitas en un cuaderno. No podemos. A eso me refiero yo con que la tecnología, obvio, con KPIs y con priorización, pero hoy la tecnología no es una prioridad para la mayoría de las instituciones, no lo es. Y eso, yo sí se los digo, es una alerta grande. Es una alerta grande, la transformación digital está demorada en salud, demorada. Y a eso me refiero con que hoy debería ser mucho más prioritario que lo que era hace 30 años, pero obvio, con un orden y pensamiento. Iba a contar el cuento de Elon Musk, que está muy bueno, porque el tipo dice, oiga, yo voy a pagar 44.000 millones de dólares por Twitter, pero es que Twitter en 5 años va a costar 10 veces eso, porque yo voy a salirme de las peleas y voy a lograr que la publicidad, que es el 70% de mi ingreso, se vuelva el 30% y lo que voy a es hacer una plataforma de envío de pagos y de transacciones. Y entonces voy a transformar. Entonces yo sí creo que lo que estábamos hablando, o sea, la tecnología está, el tema es cómo la uso en favor de algo que sea disruptivo y nuevo. Pero me parece que es un ejemplo bonito y que se dañó por los spams y las cuentas de mentiras. De acuerdo. ¿Alguna palabra de cierre? Gracias. Bueno, pues a ustedes principalmente, Ricardo, Iván, Juan, Catalina, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosa presentación de cosas que realmente pues ayudan e inspiran, que era el propósito de este evento, inspirar a los que estamos tratando de innovar y entender que es mucho más que solo tecnología. A la audiencia, pues a todos muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y asistentes, presenciales y virtuales. Les recordamos que mañana será el cierre oficial de la Semana de la Innovación en Uniandinos y allí conoceremos también emprendimientos en este mismo sector con egresados de la universidad. Entonces los invitamos mucho, es presencial en la asociación. Hay cafecito, galletas a la salida también para que se vayan, que afuera llueve. Entonces prepárense. Gracias, muy amables. Bienvenidos.